Sí, entonces teníamos que revisar 2 documentales. Quedamos que el primero era la serie que hay sobre Gwyneth Paltrow en Netflix, que se llama The Goop Lab. No era toda la serie, solo era el capítulo de Betty Dodson, que se llama El placer es nuestro. Y el otro era el documental que también está en Netflix de amor y sexo en todo el mundo. Y era el capítulo de Beirut. No sé si pudieron ver más capítulos de esa serie o si solo vieron Beirut. Solo que sé yo. Beirut. ¿Se acuerdan de...? Bueno, ya sé que esto no estaba de tarea, pero hace mucho les dejé un video de una TED Talk que es acerca de una investigación que se llama The Wonder Down Under. ¿Se acuerdan de eso, no? Que también es una investigación muy reciente, seguimos hablando de los 2000s, donde se habla del mito del himen, de cómo no hay manera de determinar si una mujer es virgen o no. Igual que un hombre, no hay forma de determinar si un hombre es virgen o no, nada más la persona sabe y los demás no pueden más que tomar su palabra como cierta. Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí en nuestro tema. Es muy interesante, entrando primero desde la perspectiva de yoga, que en yoga tenemos ciertos chakras, que son centros de energía. Y no sé si alguna vez se hayan puesto a reflexionar, porque el centro del placer no es el mismo que el centro sexual. No sé si alguna vez hayan dicho como, ¿pero por qué? Normalmente el primer chakra se ubica en el centro de la cadera y es Muladhara, el chakra raíz que se le representa color rojo, y es el centro de la vida. Es lo que da vida y donde está el inicio de nuestra vida. Y normalmente se bloquea con todas las cosas que tienen que ver con el miedo a la muerte. Es el opuesto, ¿no? Es el centro de la vida y se va bloqueando con las cosas que tienen que ver con la muerte y los miedos. Pero el siguiente centro es el centro del placer. Es muy interesante porque no están juntos. Un poquito más arriba, normalmente representado de color naranja, está Swadhisthana, que es un chakra que a veces algunos representan como una vasija de agua, que representa también los líquidos del cuerpo, y es el chakra el centro energético donde reside el placer del cuerpo. Que es muy interesante que no estén juntos. A mí siempre me ha parecido muy interesante esto, porque los grandes yogis del pasado juntan, más bien separan estos 2 centros. ¿Por qué no decir que son lo mismo? Y entramos a este capítulo de The Goop Lab con Betty Dodson, que Betty Dodson es una mujer espectacular. No sé si han tenido tiempo de revisar su trabajo, pero Betty Dodson es posiblemente la sexóloga más importante de Estados Unidos y posiblemente del continente. Ella se dedica a hacer talleres que se llaman Body Sex, que es para mujeres que no pueden tener orgasmos, y les enseña cómo tener un orgasmo. Pero uno de los planteamientos más interesantes de Betty Dodson, y posiblemente el planteamiento más controversial que tiene Betty Dodson, es que ella plantea que la masturbación es el eje de la sexualidad humana. Es por medio de la práctica de la masturbación que vamos a tener nuestro primer encuentro con la sexualidad y que desde aquí vamos a formarnos como personas sexuales, y cuando nos presentemos en una relación sexual nos vamos a presentar como una persona completa, no como una persona... No sé si alguna vez les haya pasado o hayan escuchado a alguien decirlo, pero muchas veces pasa que las personas... sobre todo mujeres, estamos condicionadas a que nuestra sexualidad es una sexualidad que tiene mucho que ver con, sobre todo para las mujeres heterosexuales, que tiene que ver mucho con el placer masculino. Entonces, incluso con el documental de Beirut, donde aparece una chica que está a punto de casarse, y dice, es que no puedo imaginarme siquiera que una persona me toque. No puedo aguantar la idea de que voy a tener... Que mi esposo va a tener que tocarme en la noche de bodas y que voy a tener que perder mi virginidad, siendo que toda la vida me han dicho mis papás que cuide mi virginidad, y en una noche, boom, se acabó. Y siento como si estuviera perdiendo algo importante para mí, porque toda la vida me dijeron que lo tenía que cuidar, sumado a la información que ya tienen sobre el mito del himen,
que en realidad no hay forma de determinar si un himen está completo o si le faltan partes. Entonces, es en realidad un tema muy fuerte y que puede llegar a puntos muy profundos. Y además, como mujeres, es un tema que nos puede conflictuar mucho porque es difícil no sentirse manipulado por la información o manipulada desde un punto de toda la vida me han tratado de manipular utilizando este mecanismo, que es un mecanismo que además sirve en una lógica patriarcal únicamente. Aquí sí es un mecanismo para sostener una cuestión de dominancia. Entonces, a las mujeres se nos educa para presentarnos en una relación sexual a que un poco el hombre nos enseñe el placer. Bueno, a mí no voy a decir nombres y espero que si la persona que está viendo esto no lo tome personal, pero a mí me pasó que en la universidad, hablando con mis amigas universitarias, en algún momento entre clases hubiéramos hablado de masturbación y 2 amigas contestaron, guácala, qué asco. No, yo nunca me he masturbado y en realidad cuando yo tengo una experiencia, en ese momento una de ellas era virgen y decía, y cuando yo tenga una experiencia sexual espero que él sepa qué hacer, porque a mí no me interesa y pues él ya tendrá que saber qué hace. Entonces, no lo estoy diciendo por criticar, lo estoy diciendo porque el modelo femenino sexual es un modelo muy pasivo. Es un modelo muy pasivo. Es un modelo en el que tú no tienes que saber nada. No tienes que saber ni cómo funciona tu cuerpo, ni qué es lo que te causa placer, ni dónde está tu clítoris, ni cómo quieres que lo toquen. No tienes que saber nada. Lo único que tienes que saber es que te tienes que presentar en algún momento con el chico y el chico sabrá, ¿no? Él tiene que saber porque él es el hombre. Y muchas veces pasa que cuando tienes tu primera relación sexual, hay una sensación como de algo me faltó, algo falló, no supe qué pasó, como que no funcionó bien, pero en teoría él sí sabía, pero creo que bien no sabe o no le importa, y empieza... Y creo que el sexo no me gusta, que es el siguiente punto que quería tocar. Hay una idea generalizada de que a las mujeres no nos gusta el sexo. Y a los hombres les encanta. Es como normalmente estos 2 mitos, ¿no? A los hombres les encanta, y a las mujeres no les gusta, pero para nada. A las mujeres les duele la cabeza. A las mujeres siempre les duele la cabeza. Entonces, las mujeres casadas, en el momento en el que tienen que tener sexo con su marido, salen con, es que me duele la cabeza, es que estoy muy cansada, es que mañana me tengo que levantar a las 5... Y entonces empieza a haber, pero no regresamos a este primer punto, este punto en el que los modelos, el modelo que tenemos de sexualidad es un modelo que no funciona, pero no nos hemos detenido a reflexionar por qué no funciona el modelo. Sencillamente decimos como, pues creo que no es lo mío, ¿no? Así, nada más. Creo que esto no es lo mío y se acabó. Incluso una vez me tocó hablar con una amiga que también en la universidad, estoy hablando de mujeres jóvenes en el 2000 en la Ciudad de México, que ella me decía, no, es que mi novio y yo tenemos relaciones sexuales diario. Y yo le dije, bueno, pero entonces debe ser genial tener un orgasmo diario. Y me dijo, no, yo nunca he tenido un orgasmo. Y yo dije, ¿cómo es posible que tengas relaciones sexuales diario con tu novio y no tengas un orgasmo cada vez que tienes relaciones sexuales con tu novio? Pero el asunto es que ese es el modelo de sexualidad femenina. Es un modelo de mucha pasividad. Y como dice Betty Dodson, y eso es real, y ahí sí las mujeres tenemos que empezar como a despertar un poco. Normalmente nos presentamos a una relación sexual y le decimos al chico, muy bien, dame un orgasmo, ¿no? Así ponlo aquí, dame, no sé cómo me lo vayas a dar, pero dámelo. Y es un modelo muy pasivo, no es un modelo activo de placer, es un modelo de pasividad. Y a los hombres, por su propio modelo, el modelo al que ellos están acostumbrados, no es un modelo que hable sobre cómo darle placer a ella. Nada más es un modelo que habla sobre una necesidad física que necesita una respuesta rápida. Normalmente es
va por ahí, sobre todo entre los hombres adolescentes. Es una cuestión como de, pues yo estoy desesperado por tener relaciones sexuales y tú eres muy complicada y no me quiero meter a desenmarañar todas esas cosas, entonces si pudiéramos hacer esto rápido sería mejor para los dos. Entonces entramos en una receta como de desastre. Es un desastre que ella entre en una actitud pasiva y que él entre en una actitud un poco egoísta, tal vez de eso es muy complicado, no me voy a meter en eso. Y entramos a que se crean los dos mitos. El mito de a las mujeres no les gusta el sexo y a los hombres les encanta, pero las mujeres no quieren tener sexo con ellos. Y Betty Dodson tiene este planteamiento que es realmente fabuloso, el decir, lo que pasa es que a las mujeres, en vez de enseñarnos desde niñas a tener este rol pasivo de tú no te toques, tú no te masturbes, tú no averigües, tú no nada, y el día que llegue el hombre de tu vida, ese día él te resuelve todas tus dudas. Cuando en realidad tendría que ser diferente. Betty Dodson plantea que la primera penetración la tienes que hacer tú con tus dedos, por ejemplo. Antes de permitir que otra persona te penetre, tú deberías de penetrarte sola con tus dedos. Pero entramos nuevamente en este mecanismo de control del himen. Es decir, no te puedes tocar porque se puede romper la supermembrana especial que no existe y vas a arruinar tu futuro. Cada vez en México esta idea puede empezar como a diluirse un poco, pero en países como Líbano y con el documental que hemos visto de Beirut, es en realidad... pero es muy interesante porque ahorita acabas de decir, Beirut es el quinto mundo. Bueno, Beirut hace unos 30 o 40 años era considerada la Suiza árabe. Era considerada la crema del mundo árabe, era considerado un paraíso económico, era considerado uno de los lugares más sofisticados del planeta, y Beirut era, pues sí, era como una de las grandes joyas del Medio Oriente. Y hablando así, o sea, que se le apodara la Suiza árabe, y después su guerra civil que duró 15 años, y encontrar nuevamente este modelo, estamos hablando de que algunas ideas podríamos pensar que están caducas, pero están muy presentes. Sobre todo está presente que en México se haya empezado a romper esta idea de las mujeres se tienen que casar vírgenes y tengamos modelos como el de mi amiga que dice yo tengo relaciones sexuales con mi novio diario, pero nunca tengo un orgasmo. Entonces, hay veces en las que el progreso no va tan rápido como quisiéramos o no es completamente coherente. No sé si se entiende esta parte. O lo que mencionábamos hace un momento, muchas de las investigaciones que se han hecho sobre la sexualidad femenina son del 2000 para acá. Son cosas recientes. Lo que sale en el documental que comenta, no me acuerdo si Gwyneth Paltrow o Betty Dodson, que dice... el mapa interno del clítoris se hizo en el 2005. Nadie lo había buscado antes. Nadie tenía ni idea de qué pasaba allá adentro. Y pues algo habrá allá adentro, no sabemos qué, ¿no? Y de pronto se hace el mapa interno y vemos que hay tanto tejido, el tejido que vemos en el pene es muy similar al tejido que vemos en la parte interna del clítoris, y así como un hombre tiene una erección externa visible, una mujer tiene una erección interna. Bueno, eso nunca se nos había ocurrido, y a los hombres está este mito muy masculino de decir, bueno, cuando un hombre se excita, tiene que llegar hasta el final porque si no se le van a quedar las bolas azules, ¿no? Así, si no, no puedes dejar a un hombre emocionado. Bueno, teniendo en cuenta que el tejido interno de una mujer es igual, a una mujer tampoco la podrías dejar emocionada. Y esta idea de decir, tenemos relaciones sexuales, pero no tenemos orgasmo, es en realidad un problema. Empieza a ser un problema que eventualmente es un problema de salud y que empieza a generar también una cuestión de histeria. ¿Alguien ubica, no sé si vieron esa película que habla sobre la historia de los vibradores y por qué se inventaron los vibradores? Una de las razones por las que se inventaron los vibradores era justamente para curar la histeria femenina, curar este momento en el que como mujeres están
profundamente insatisfechas porque sus maridos no tienen ningún interés por que ellas tengan un orgasmo, y entonces los doctores, para poder hacer el trabajo más ameno, empiezan a inventar el vibrador porque no pueden atender a todas las mujeres que llegan a consulta. Es una película muy interesante, si pueden búsquenla, es muy chistosa además. ¿Y cómo se llama? Ay, les investigo el nombre completo porque no me acuerdo del nombre, pero estuvo en cine hace como unos 7 años. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo y les digo. Pero es la historia del vibrador, así, tal cual, como se inventó el vibrador en Inglaterra. Bueno, entonces estamos justo hablando de esto, estamos hablando de por qué como sociedad tenemos esta especie de tabú, este punto en el que buscamos que las mujeres, tal vez no lo buscamos explícitamente, pero sí tenemos esta cuestión de, en un punto de equidad de género, nunca entramos en el territorio de lo que pasa en la vida sexual. A veces buscamos esta cuestión en el gobierno, o buscamos equidad, o buscamos otras cosas, pero nunca hablamos de algo más privado. Hay una sensación muy incómoda al respecto. Yo no sé cómo se hayan sentido ustedes cuando vieron a Betty Dodson, pero normalmente ver a Betty Dodson las primeras veces es muy incómodo. Las primeras veces que escuchas hablar a Betty Dodson hay una sensación de profunda incomodidad. Exacto, también está esta cuestión como de este tema no se toca, ¿no? Exactamente. Pero hay un punto que se me hace aún más interesante. Todavía hablar con tus amigos de tus relaciones sexuales puede entrar en un terreno que está bien. O sea, si estás en privado con tus amigos sí puedes hablar de eso. Pero con tus amigos hablar de masturbación no es tan fácil. La masturbación tiene un punto como un punto de vergüenza. Hablar de masturbación es como admitir públicamente que tienes deseos sexuales y que los tienes que resolver tú solito o tú solita. Y sobre todo a las mujeres hay un punto en el que nos puede mucho. Es como de, no, por supuesto que no. Yo recuerdo todavía que mis tíos decían de broma que las abuelas pasaban y decían, las señoritas tienen que dormir con las manos por fuera de las sábanas para que las manos estén visibles todo el tiempo, no vayan a estarse tocando abajo de las sábanas. Pero hay este punto que dice Betty Dodson, la masturbación es, perdón, ¿sí? Dime. La película se llama Histeria. La película se llama Histeria, la pueden buscar con ese título, y es la historia de cómo se inventaron los vibradores. Es una muy buena película. Bueno, entonces, Betty Dodson dice que la masturbación. sí, Betty Dodson si lo quieren buscar, hay un libro que se llama Sex for One, o Sexo para Uno. Ella dice que deberíamos de decir sexo para uno cuando estamos hablando de masturbación, y sexo en pareja cuando estamos hablando de que la actividad sexual se hizo con otra persona adelante. Cuando estamos hablando de sexualidad humana, muchas veces, incluso en el documental, en la parte que vimos del documental de Beirut, hablan sobre que en las escuelas de Beirut no hay educación sexual. Pero en México sí tenemos educación sexual, pero cuando la educación sexual está referida al placer. La educación sexual que recibimos está enfocada específicamente a que no te embaraces. Exactamente. Eso es como el punto importante del sexo, es que no te vayas a embarazar. Es como el tipo de educación sexual al que tenemos acceso. Pero no hay una educación sexual que vaya más allá. Y para ir un poco más allá, lo único que tenemos es pornografía. No sé si alguna vez hayan reflexionado que en realidad mucho de lo que ustedes saben de sexo lo aprendieron viendo porno. ¿Qué es eso? Entonces, pero el asunto es que la pornografía está pensada para hombres. La pornografía no está pensada para mujeres. Dan la estadística en el documental de Gwyneth Paltrow, donde hablan de que normalmente en el porno se hizo un estudio, y normalmente en el porno solo, me parece que el 18% de la pornografía incluye un orgasmo femenino. El resto de la pornografía nada más es el orgasmo masculino, que es mucho más visible además. Entonces, no estamos acostumbrados a pensar en el placer femenino.
no estamos acostumbrados a recibir educación sexual que hable sobre placer femenino. Únicamente estamos acostumbrados a recibir información sobre no te embaraces o no te contagies de algo. Y fuera de eso es todo lo que necesitas saber, ¿no? Entonces las mujeres tenemos este modelo pasivo en el que nada más recibimos esta información, como solo no te vayas a embarazar y pues él ya sabrá qué hace, ¿no? Tú nada más quédate ahí quietecito un rato. Entonces, ¿cómo vamos a voltear esto? ¿Cómo podemos encontrar un punto de... Sí, ¿cómo podemos empezar a cambiar nuestro mundo? Porque muchas veces pasa que queremos encontrar grandes cambios externos, queremos encontrar que se detengan los feminicidios, queremos encontrar un mundo lleno de igualdad entre hombres y mujeres, queremos encontrar que las mujeres y los hombres ganen lo mismo, pero lo hemos visto muchas veces en clase de yoga para que encontremos un verdadero cambio en el mundo. Los que tenemos que cambiar somos nosotros a nivel individual. Si como sociedad y como individuos no tenemos un cambio, no vamos a encontrar los cambios que queremos afuera. Entonces, en un país de feminicidios, como es el caso de México, a mí sí me parece importante que hablemos sobre sexualidad femenina. Porque no hay discurso femenino en ningún lado. Si ustedes lo buscan, en México no tenemos una Betty Dodson que esté hablando de esto. Betty Dodson ha entrenado a algunas mujeres mexicanas que están dando talleres, pero en realidad todavía no son muy populares. Y pasa mucho que cuando empezamos a hablar con las mujeres de masturbación, hay una completa... hay mucha vergüenza. Hay mucha vergüenza y hay un punto en el que nadie quiere admitirlo. Porque también estamos centradas en este punto de a las mujeres no nos interesa el sexo. Imagínense, regresemos otra vez al mundo de yoga. Entonces, en el mundo de yoga tenemos esta idea de alcanzar la iluminación, ¿no? De que va a llegar un momento en el que te iluminas y te vuelves uno con la Matrix y uno con Dios y puedes hacer las cosas que salen en las películas de la Matrix o lo que encuentras en la Biblia, ¿no? Así puedes caminar sobre el agua, puedes resucitar a los muertos, puedes hacer todo este tipo de cosas cuando estás iluminado. Bueno, el primer chakra a trabajar, si uno quiere llegar a la iluminación, es Muladhara chakra. Y el segundo chakra a trabajar es el chakra del placer, Svadhisthana. Si no tenemos resuelto nuestro gozo por la vida y nuestro placer por vivir, no hay nada. No podemos hablar de Anja, no podemos hablar de Anahata, no podemos estar hablando de Vishuddha porque los de abajo no están resueltos. Y muchas veces pasa que las personas inmediatamente se quieren brincar. Así como, no, a mí háblame del amor universal, háblame de la pureza y la verdad, háblame sobre ver con clarividencia, háblame sobre conectarme con Dios, pero no me estés hablando de los chakras de ahí abajo. ¿Qué pasó? Pero los chakras de ahí abajo son nuestro primer punto. Tomen en cuenta que ustedes nacieron porque dos personas juntaron sus genitales. Si no hubiera pasado, no estarían aquí. Entonces, el sexo es la base de nuestra vida. Y lo tenemos malentendido, castigado, nos da vergüenza, no queremos hablar de eso. Y el placer, o sea, todavía el sexo está tabú, terrible. Pero que además sea una actividad placentera, no, pues ya, te vas derecho al infierno. Y sucede mucho que cuando entramos en estos contextos religiosos, todas las cosas que tengan que ver con placer están profundamente penadas. Pero no sé si notaron en el documental de Beirut, donde hablan sobre un texto escrito por un imán. ¿Saben qué es un imán? Un sacerdote, pero del Islam. El jardín perfumado es un texto real que se escribió por un imán y que habla al parejo de la sexualidad masculina y la sexualidad femenina y habla de la relación sexual entre un hombre y una mujer como un punto de placer entregado a Dios y que Dios te regresa. O sea, es un punto en el que casi en pareja puedes encontrar a Dios y Dios se va a regresar para que hagan un trío entre los tres. O sea, es un punto, pero es un punto de éxtasis religioso. Encontrar eso, el llevarlo un paso más allá.
Y pensar que este texto, El jardín perfumado, nació en un contexto religioso y que es de los musulmanes que actualmente están pensados como terroristas, es impresionante. Que nuevamente regresamos a... Es que Beirut es el quinto mundo. No, o sea, hay un momento en el que ese tipo de países tuvieron... bueno, también es el caso de Irán. O sea, hubo un momento en el que eran un espacio muy avanzado de mucha tecnología, de mucho progreso, de mucha modernidad. Y hay un momento en el que los fundamentalistas islámicos lo regresan a otro espacio. Lo mismo con Beirut. Hay un momento en el que entra en una guerra civil que dura 15 años y que destruye la ciudad y que marca a la población y que a la fecha todavía no terminan de solucionar y tienen problemas con Siria porque están muy cerca de ellos y todas estas cosas. Pero no sé si alcanzan... Hay incluso estudios de sociología que hablan sobre cómo la guerra, este punto por necesidad, esta necesidad de ver sangre derramada, ver a los demás sufrir, también tiene que ver con esta cuestión de que nuestros impulsos sexuales no están resueltos. Exactamente, sí. Entonces, si nosotros como humanos tuviéramos nuestros impulsos más trabajados y más resueltos, seríamos personas más felices. Y si fuéramos personas más felices, seríamos personas que no tienen tiempo para guerras, para feminicidios, para otro tipo de cosas. Pero no existe un discurso de sexualidad positiva ni para hombres ni para mujeres. Todos los discursos que encontramos en redes y todos los discursos que vemos en el cine, los discursos que vemos en todos lados son discursos falsos y son discursos orientados específicamente a un placer masculino rápido. Porque además es eso, tiene que ser rápido. ¿No? Que es muy contrastado con el tipo de placer femenino que normalmente lleva más tiempo. Entonces, qué envidia. Bueno, entonces el asunto es que como yogis y como estudiantes de este tipo de cuestiones necesitamos forzosamente detenernos y investigarlo, verlo dentro de nosotros mismos y hablar de eso. Yo no sé si ustedes se sienten cómodos hablando de sus prácticas de masturbación, por ejemplo. Que muchas veces es como, pues eso, hay una sensación de mucha vergüenza, una sensación incluso de negarlo, de decir, nope, yo no tengo una práctica de masturbación. Lo cual en realidad está diciendo, yo soy una persona muy reprimida. Yo tenía una amiga a la que le daba asco pensar en tocarse. Asco. Y cuando hablaba con ella de eso, en serio le daba como hasta, como reflejo para como vomitar. ¿Cómo es posible que te pueda dar asco una zona de tu cuerpo si es tu cuerpo? ¿Y cómo es posible que tengas esta traba para encontrar un punto de placer? Porque todavía más interesante, en una cuestión de biología, el único órgano que tiene como único propósito dar placer es el clítoris. Es el único órgano que está ahí con única función de placer. Los otros órganos tienen más funciones. O sea, un pene puede tener muchas funciones. Puede ser utilizado para ir al baño, puede tener otras cosas. Pero el clítoris no tiene más función que dar placer. Es su única función. Y es un órgano que pues no tiene mucha demanda. Incluso hay investigaciones que hablan sobre si el clítoris no tiene una estimulación cuando la niña empieza a entrar a la adolescencia, no hay una conexión entre el clítoris y el cerebro y entonces pueden ocurrir problemas más adelante para que la mujer, cuando ya sea una mujer, tenga un orgasmo. Entonces Betty Dodson regresa a este punto de la masturbación tiene que ser el primer pilar de la sexualidad. Para hombres y para mujeres, porque muchas veces los hombres dicen, no, yo ya lo tengo resuelto. Bueno, en el caso de los hombres, la masturbación les tiene que ayudar para aprender a controlar sus eyaculaciones. Es por medio de la masturbación que vas a aprender a convertirte en un buen amante. Y por medio de la masturbación como mujer vas a aprender a conocer el placer que hay en tu cuerpo y saber activarlo. Porque si tú te presentas pasivamente a decirle a la otra persona como, pues ya llegué, a ver cómo le haces, no va a suceder. Y entran todos estos puntos de
pues sí, puntos en los que no nos entendemos entre hombres y mujeres y hay tensión y problemas en ese rubro. Ahora, regresando a este mito de a las mujeres no les gusta el sexo, a los hombres les hiper encanta. En la mitología hindú se dice que hay un mito que habla de que no. Hay un mito que es el mito de una de las consortes de Shiva, Kali, donde se dice que Shiva un día se sentó a meditar y Kali decidió que quería tener relaciones sexuales con Shiva. Y Shiva estaba meditando y entonces Kali pues lo empieza a molestar, ¿no? Le empieza a decir como, yo quiero tener relaciones sexuales. Y Shiva está como de, no me molestes, estoy meditando. Y así esto continúa hasta que Kali se enoja porque Shiva no le presta atención. Y entonces, con su poder de diosa, obliga a Shiva a tener relaciones sexuales con ella. Y Shiva sigue meditando y teniendo relaciones sexuales con ella al mismo tiempo. Pero este mito habla sobre cómo la sexualidad femenina en realidad se puede imponer sobre la sexualidad masculina. En un aspecto mitológico, en realidad se dice que la sexualidad femenina es voraz, mucho más voraz que la sexualidad masculina. Y que este punto voraz femenino es tan agresivo que el deseo masculino no le puede dar batalla. No sé si me explico. Los chinos lo manejan diciendo que en esta cuestión de yin yang, las mujeres representamos el agua y los hombres representan el fuego. Y le hagan como le hagan, el agua siempre va a poder apagar al fuego. O sea, tú le puedes acercar fuego al agua que siempre se va a apagar. Entonces, desde un punto de vista mitológico o desde un punto de vista filosófico, el deseo femenino se considera mucho más voraz y agresivo que el deseo sexual masculino. Pero esta es una idea que contrasta mucho con el mito donde a las mujeres no nos interesa el sexo y los hombres son voraces. Bueno, Betty Dodson tiene la teoría de que este mito está diseñado para contrarrestar la naturaleza, que es el deseo femenino es voraz y el deseo masculino no puede darle abasto. Entonces, para lograr establecer un equilibrio, se crea una idea inversa que se fomenta desde un punto cultural para que exista un balance. Pero es en realidad un balance torcido, porque lo único que logras es hacer que las mujeres se sientan frustradas y los hombres al mismo tiempo se sienten frustrados porque cuando resulta que no son tan voraces o tan sexuales como deberían de ser, no les queda más remedio que utilizar Viagra o apoyarse de otras cosas para poder sostener esta idea de intensa sexualidad, y a las mujeres no les queda más que sostener su papel de no, a mí no me interesa, no me interesa, no me interesa, o el punto de pues nunca he estado satisfecha y es tu problema. ¿Qué es la otra cosa? La satisfacción sexual es algo que tienes que lograr tú. Este punto, hay socialmente un punto en el que nos culpamos mutuamente de insatisfacción. Es como, es tu culpa que yo no esté sexualmente satisfecho porque a ti siempre te duele la cabeza. O el discurso femenino que es tu culpa que yo no esté sexualmente satisfecha porque tus erecciones son muy cortas. Estos puntos en los que nos culpamos mutuamente por no estar satisfechos, en realidad son una trampa, porque el responsable de estar sexualmente satisfecho es el individuo, no el otro. No le puedes estar diciendo al otro, estoy insatisfecho y es tu culpa. Si hay un problema de insatisfacción, lo tenemos que resolver nosotros. Incluso en el sexo en pareja, bueno, desde un punto de masturbación es obvio que lo puedes resolver tú, pero en un punto de sexo en pareja, hay un momento en el que si no estás satisfecho durante la relación sexual, se debe de hablar al respecto y ver qué se va a hacer, incorporar juguetes, incorporar vibradores, incorporar alguna otra cosa para que la otra persona consiga lo que quiere. Porque tampoco le puedes decir a la otra persona, pues no me importa que te dé un infarto, ahora me cumples, ¿no?
porque tampoco funciona. Pero hay muchas veces que a los hombres les cuesta mucho trabajo también abrirse a la posibilidad de decir, bueno, vamos a incluir juguetes, vamos a incluir vibradores, vamos a incluir otras cosas. Porque hay una sensación de que si el orgasmo femenino no se consigue por medio de un pene, no es fallaste como hombre. No sé si ustedes tengan esa idea, pero... La fragilidad de la masculinidad. La fragilidad de la masculinidad, un poco es como el orgasmo femenino se tiene que conseguir, que también era una idea muy freudiana. Freud hacía hincapié en esto, decía, una mujer adulta debe de conseguir su orgasmo por medio de penetración pene-vagina. Y esto es en realidad como un capricho de la masculinidad, porque, bueno, el órgano que da placer, en realidad no es la vagina, es el clítoris, y el clítoris está más arriba, y sí se puede conseguir un orgasmo por penetración, pero se necesita, ahora sí, un pene muy largo, que logre estimular el clítoris en sus terminaciones que están hacia el final de la vagina. Entonces, si ese no es el caso, no se va a conseguir. Entonces regresamos a este punto de no podemos centrar nuestro placer en la otra persona. También a veces pasa que algunos hombres son como de, pues yo no estoy satisfecho porque ella no hace bla, o porque ella no es más abierta sobre esto, o porque ella no tiene más ánimo para estas cosas. Pero en realidad el asunto es que no puedes estarle regresando a la otra persona, mi placer es tu problema, mi placer es tu problema. En ninguno de los dos casos, ni como hombre ni como mujer, le puedes decir al otro, mi placer es tu problema. Porque tu placer es tu problema y el que lo tiene que conseguir eres tú siempre. Y pueden haber momentos en pareja, pero en realidad tú tienes que tener, ahora sí, como dice Betty Dodson, tu práctica de masturbación lo suficientemente firme y establecida para poder resolver tú tu problema. Y si lo vas a compartir con otra persona, va a ser una experiencia de compartir tu placer, no de pedirle a la otra persona tu placer. ¿Me explico? Desde la medicina tradicional china se habla mucho sobre el Jing, que no es lo mismo que Yin Yang, es Jing, no es el mismo de Yin Yang. El Jing, lo digo así para que se diferencie, pero normalmente le dicen Yin nada más, pero le digo Jing para que no lo confundan con el otro. Se traduce normalmente como esencia vital. Y la esencia vital está en hombres y mujeres. Los dos tenemos esencia vital. Pero la esencia vital para los hombres normalmente reside en el semen. Entonces, cuando un hombre tiene un orgasmo, esa esencia vital abandona al hombre para irse a algún otro lado, ya sea el cuerpo de otra persona o cualquier otro lugar. Entonces, tus sábanas, yo qué sé. Entonces, la esencia vital, en el caso de que estés teniendo una relación sexual hombre-mujer o hombre-hombre, como quieras, se va a la otra persona. Y el cuerpo de la otra persona tiene la capacidad, específicamente el cuerpo de las mujeres, tiene la capacidad para tomar esa esencia vital y quedársela. Pero la esencia vital, tomen en cuenta que la esencia vital es, en la medicina tradicional china, es la fuente de tu vida. O sea, tu esencia vital es lo que te mantiene vivo. Es ese yin, acuérdense que hay dos yins. Un yin que es heredado por nuestros padres, abuelos, tatarabuelos. Es algo que se te da durante la gestación. Y el segundo yin es lo que tú acumulas por medio de tu comida y tu trabajo, en este caso de Qigong o de Kung Fu o de Tai Chi o en su defecto de yoga o de nuestras clases de Chi Flow Yoga también. Entonces, tienes dos, tu yin heredado y tu yin adquirido. Y esta esencia vital normalmente en medicina tradicional china se reconoce como la energía de los riñones. Esa energía, ese chi, para los hombres en el momento de una relación sexual se va cuando se va el semen. Por eso, para los taoístas es muy importante aprender a tener orgasmos sin eyaculación, en el caso de los hombres, porque se considera que eyacular constantemente va a reducir tu tiempo de vida, porque es tu esencia vital lo que se está yendo cada vez que eyaculas. También por eso los taoístas luego son muy histéricos y no quieren tener relaciones sexuales porque sienten que envejecen cada vez que tienen una relación sexual.
Por el otro lado, a las mujeres, esa esencia vital las nutre. Entonces, las mujeres cuando tienen, al tener relaciones sexuales, sale la energía vital y provoca, y es lo que hace la lubricación. Toda la lubricación de la zona es la esencia vital de la mujer. Pero cuando la relación sexual se acaba, esa esencia vital se reabsorbe junto con el semen. Entonces, por decirlo de alguna manera, desde la medicina tradicional china, las mujeres pueden vampirearse a los hombres cada vez que tienen una relación sexual. Hay un mito sobre sí existe el mito en China de una mujer que se convirtió en una vampiro inmortal y que siempre buscaba muchachitos jóvenes y así se mantenía joven siempre. Entonces, eso desde un punto de vista de medicina tradicional china y como desde un punto de vista energético. Ahora, a las mujeres, algunas dirán como, ¿por qué no me mantengo por siempre joven? Bueno, porque esa misma esencia vital que se acumula, en el caso de que se dé un embarazo, se le da al bebé y cuando el bebé salga, pues abandona a la mamá y la mamá también se queda sin las dos, sin la que tenía porque le dio el hombre y sin la suya, porque las dos se le dieron al bebé. Entonces, los embarazos hacen que las mujeres envejezcan y las eyaculaciones hacen que los hombres envejezcan, desde un punto de vista taoísta. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿O algún otro comentario del documental de Beirut? Muchas veces pasa que cuando vemos a las mujeres árabes completamente tapadas o las vemos con sus mascadas o con su hijab o con todas estas cosas, pensamos como de, ay, qué terror, ¿no? El mundo árabe está lleno de represión hacia la mujer, los árabes, qué cosa tan terrible. Pero el mundo católico cristiano no está mucho mejor. O sea, nuestro mundo, por ejemplo, en México, que somos un país muy católico, no podemos decir que estemos a la delantera, ¿no? Así como de, sí, las pobres musulmanas están muy mal, pero aquí en México no la pasamos a todas. Feminicidio. Sí, y teniendo feminicidios en las noticias, ¿no? Así gritando, ¿no? Todo el tiempo, desde las muertas de Juárez hasta no sé cuántos van en este sexenio y entonces, a veces pensamos que porque no tenemos esta cuestión, una representación física, como es el obligar a alguien a utilizar un velo o utilizar un cierto atuendo, estamos mucho mejor, pero en realidad nuestra represión es diferente. La represión que tenemos en el mundo católico y en México específicamente es una represión muy particular, porque parece que ya nos olvidamos de ese tipo de cosas, ¿no? En México ya nadie habla de las novias tienen que llegar vírgenes y que se salgan vestidas de blanco de su casa, y pareciera que eso ya es como de una generación atrás, ¿no? Pero todavía tenemos lo que les estaba diciendo de mis compañeras, de esta cuestión de qué asco masturbarse, o yo no pienso para nada en eso, o yo me presentaré el día que vaya a perder mi virginidad con un chico para que él sepa qué hacer, porque a mí no me interesa aprender, o yo, pues a él sabrá qué hace. Todo este tipo de ideas, más esta cuestión de tener un punto interno de represión tan fuerte y de tanta ira que terminas matando a tu pareja. Porque muchos de los feminicidios se dan en un escenario de parejas. Muchas veces las mujeres son asesinadas por su pareja afectiva, no por un desconocido. Que también fue algo que se criticó mucho de Game of Thrones. Por el final de Game of Thrones, los que hayan visto Game of Thrones. Julita, ¿tú querías mencionar algo? No, bueno, a nivel de Beirut, bueno, sí, la mujer está súper denigrada, ¿no? Y desgraciadamente ellas toman ese comportamiento de, pues sí, y lo ven como una cosa súper grave, ¿no? Que se van a casar y que no son, que no van a llegar, o no son vírgenes, ¿no? Porque está súper castigado, pero pues es igual aquí en México, ¿no? Desde que tienes que casarte virgen y de blanco, porque si no, pues ya, o sea, vales si eres o no eres virgen. Si eres virgen vales mucho, si no lo eres no vales nadita. Claro, o sea, en Beirut es la situación mucho más difícil, pero al final de cuentas lo que tú dijiste, en que prácticamente nosotros como mujeres nos devoramos a los hombres, entonces
como yo lo resumiría como que aparte de que los hombres son a un supergrado machistas, entonces quieren ocultar que son unos inútiles. Por eso nos denigran así. Pues sí, porque son unos inútiles. Entonces, ¿qué otra cosa? Porque lo quieren ocultar. Pues aquí yo soy el machito, aquí el que dice cómo se hacen las cosas, el que maneja la situación soy yo. Si te gustó bien y si no te gustó, ni modo. Entonces los señores, por eso toman la actitud de machitos, para ocultar que son unos inútiles. No, está muy bien, no, es muy interesante. Lo que pasa, no, estuvo muy bien. Lo que sucede es que, bueno, yo aquí sí quisiera aclarar algo. A mí, ahora sí hablando como yo, como mujer, el momento en el que yo escuché que esta investigación que les pasé hace tiempo, la de The Wonder Down Under, que fue una investigación que se hizo recientemente por dos chicas, creo que danesas, Sí. Suecas, creo. ¿Suecas? No estoy bien segura su nacionalidad, pero bueno, la investigación, lo pueden buscar con ese título, The Wonder Down Under, y aparece luego. Donde se dice que no hay manera de establecer si una mujer es virgen o no. Que básicamente, bueno, yo no lo podía creer, o sea, a nivel individual, yo no podía cerrar la boca, o sea, cuando estaba viendo, en serio, o sea, tenía hasta la mandíbula así abierta, no lo podía creer, porque hay un punto en el que está tan interiorizado, tan interiorizado, que no te puede caer el 20, no puedes realmente aceptar que te hayan manipulado de esa manera. O sea, hay una parte tuya que está tratando de hacerle sentido a todo esto. Es como de, no puede ser que me hayan manipulado así, no puede ser que me hayan manipulado así. Y hay un momento en el que cuando te das cuenta de eso, es muy difícil no caer en una actitud, pues como de me las van a pagar, ¿no? Así de, y ahora me las pagan, porque yo me acabo de dar cuenta que me han visto la cara todo este tiempo, a mí y a todas mis ancestras, y ahora no la pagan. Bueno, Marta, pero si tú comentas con cualquier hombre, ¿cómo te aseguras de que con la persona que te casaste es virgen o no? Porque dicen que la primera vez sangras. Bueno, aquí está. Si no lo hay, ya no es. Aquí está el detalle interesante, que también es como un segundo punto de reflexión, es sí, ya establecimos que no hay manera de determinar que una mujer es virgen o no, ¿por qué se produce un sangrado? Teorías, a ver, denme, antes de que les dé la respuesta. Que tú habías dicho que la penetración fue de horrible. Entonces queda un remanente, ¿no? De una pequeña membrana. No. ¿Otra idea? Porque te lastimaron, porque son unos brutos. Porque te lastimaron. Cuando ahora sí, la vagina, acuérdense de lo que dice Betty Dodson. Vulva es el nombre del aparato completo. Entonces, vulva incluye clítoris, labios mayores, labios menores, uretra y vagina. Pero en la vagina está esta idea de que la vagina es un círculo y que hay una membrana arriba, ¿no? Que la vagina está tapada por un himen. Un sello, ¿no? Así como la leche. Como el del yogur. No, Exacto. Sí, que es como la capita esa que le sigue a la cebolla. Y dicen, es una membrana súper delgada, no sé qué. Trae el número de serie. Primer punto, no es un sello. Primer punto, no es un sello y no está adentro, porque hay muchas personas que dicen como, está como por acá adentro. No es un sello y no cubre el 100% del orificio. Es una especie de tejido poroso que está a la orilla, pero no tapa el centro. Cuando ese tejido poroso está lubricado y excitado, se dilata y permite que pase lo que tenga que pasar, sin romperse. Entonces, cuando el tejido se rompe, es porque el tejido no estaba ni lubricado ni excitado. Y eso provoca un sangrado. Entonces, estamos hablando, o sea, si lo traducimos a miles de mujeres han sangrado en su noche de bodas, en realidad lo que estamos diciendo es miles de mujeres fueron penetradas sin estar excitadas y lubricadas. Y se les rompió un cacho que no tenía por qué romperse. Yo tenía una amiga que incluso me decía, ¡ay, Dios! No hay nombres aquí, entonces no hay...
una amiga que me decía, es que pues la primera vez sangré, y la segunda también, y la tercera también, y la cuarta también, y la quinta también, y la sexta también. Y el novio estaba feliz, ¿no? Encantado. Paraíso. Feliz, muy, muy feliz, ¿no? Y me dijo, y no sé qué está pasando, porque es que siempre y hay sangre, y hay mucha sangre. Y ella no sabía qué estaba pasando. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que no está ni suficientemente lubricado, ni excitado para poder tener ese tipo de actividad. Cuando hay suficiente lubricación y excitación, el tejido se expande, hay placer, no hay dolor, y todos felices. Pero también está este punto de no sabemos, ni ella individualmente sabía cómo obtener ese punto, ni él. Entonces otra vez nos presentamos los dos en un punto de a mí no me importa y yo no sé, y queremos encontrar un punto mágico. Queremos encontrar a Dios y la magia del sexo desde un punto de mucha ignorancia. Pero también en este punto de yo no sé, entra un punto de miedo, de qué va a pasar. Pues si tienes miedo, sí, claro. ¿cómo te vas a excitar para que... Claro, porque además está interiorizado este discurso de te tiene que doler, te tiene que doler, te tiene que doler, se va a romper, va a ser terrible, es terrible. Pero obviamente, aguanta. ese día estás así, ¿no? Así como de no respires. Obviamente ahí es un caos. Entonces, yo no sé si han escuchado, o los invito a que busquen esa investigación de Wonder Down Under, porque hay prostitutas con ímenes completos. Entonces, si una prostituta puede tener un himen intacto, el himen no se tiene que romper. Y lo que le rompiste no era para romper. Es un poco como si yo dijera, ay, me da placer hacerte cortaditas con una navaja en un dedo. Y que sangre es mucho. Pues no sería psicópata. Pero eso que acabas de decir, no dudo que sea cierto. Que literal, o sea, en Tiene realidad... placer en ver la sangre. Exactamente, yo no dudo de eso. No. O sea, Pues hay un punto de orgullo, Pero ¿no? también Hay un punto de sería mucho orgullo. Una especie de fetiche culturalmente aceptado. exactamente. Claro, estamos hablando de que como sociedad tenemos un punto torcido y enfermo. Ajá. También este punto que decías de como no hay placer sexual, hay muchas guerras. Exacto. Tiene Igual todo el sangre. sentido del mundo. Exacto. Sí. Entonces, otra vez es como este punto de yo quiero cambiar al mundo, ¿no? Yo quiero hacer del mundo un mejor lugar. ¿Quieres hacer del mundo un mejor lugar? Tener una práctica de masturbación real. Tener una práctica de masturbación comprometida con tu placer. Conviértete en una persona sexualmente satisfecha e independiente. Porque no se vale estarle diciendo al otro, sobre todo como mujeres, si asumimos que somos el sexo voraz, tampoco se vale decirle al otro, a ver, pedazo de inútil. Mejor decir, ¿sabes qué? Voy a empezar, me voy a aventar 3 rondas con mi vibrador y tú entras en la cuarta, ¿no? Y ahí la vamos llevando. Y eso es un punto de mucha independencia y es un punto también en el que yo sé que a los hombres les molesta y yo sé que seguramente hay personas que van a ver el video y lo van a odiar. Y sobre todo muchos hombres que posiblemente digan como, no, el orgasmo femenino tiene que venir de un pene, que es la postura de Freud. Es una postura caduca. Ya no estamos para eso como sociedad. Y por el otro lado, si ustedes como hombres se liberan de esa carga, imagínense, así ya no tienen por qué sufrir. Podemos dejar que ella se divierta con su vibrador, ser felices juntos. No hay necesidad de tratar de llevar al otro así con el cuchillo a la yugular, como de, ¡eres un inútil! Porque por el otro lado, imagínense, como mujeres, imagínense ser el fuego que tiene que ver cómo le hace para resistir el agua. Imagínense ser Shiva y tener a Kali encima diciéndole, pues, esto no es si quieres o no, esto es. O sea, hay un punto de mucha presión. Pues yo creo que obviamente, dado todo lo que platicamos y eso, o sea, no, el placer y el orgasmo femenino no tiene que venir del pene, pero creo que sí puede venir de la otra persona. Porque Ahí. si la otra persona conoce
cómo funciona el orgasmo femenino, pues está súper padre, porque, o sea, es un juego, ¿no? Sí, claro, claro. Hay erotísimo. Perry Dodson dice que la sexualidad debería de ser, no deberíamos de perder el punto que teníamos cuando éramos niños, donde tomábamos turnos para jugar, que ella dice como de cuando no existían tantos videojuegos y jugaban los niños en la calle o jugaban en el parque, se tomaban turnos, ¿no? Es como, ahora vamos a jugar no sé, las traes. Entonces vamos a tomar turnos. Tú eres el que las traes y los demás corremos y después switchamos. Y el jugar y tener turnos es un mismo, pero en un aspecto maduro y sexual. Es decir, bueno, esta relación sexual va a tener un punto juguetón y vamos a jugar. Vamos a tomar turnos. Y lo que sugiere Betty Dodson es un punto en el que la pareja está ahí para asistir tu orgasmo, no para darte tu orgasmo. Entonces tu pareja está, en el momento en el que hay un punto de más madurez, porque también se necesita, uno, que los hombres acepten que su pene no es el centro del universo, ¿no? Entonces, punto número 1. Una vez que aceptamos que el pene no es el centro de la relación sexual, podemos pasar a... tenemos que hacer las dos concesiones, ¿no? Uno, que los hombres acepten esta parte. Y dos, las mujeres de romper con nuestro rol pasivo de decir, dame mi orgasmo ya, ¿no? Son las dos cosas al mismo tiempo. Si rompemos esas dos cosas, entramos a un punto en el que podemos jugar y tomar turnos y asistirnos mutuamente y decirle al otro, asísteme en esto, lo quiero así, utiliza el vibrador, utiliza esta cosa, hazlo de esta manera y después switchamos. Y ahora yo lo hago para ti. Tú dime qué quieres, cómo lo hago. Y es una cuestión más juguetona que no tiene que ver, porque muchas veces imaginamos como las relaciones sexuales como este punto, que lo vemos mucho en las películas y que también eso se mete en nuestra cabeza y queremos encontrar el modelo que vimos en la película, ¿no? Donde Leonardo DiCaprio está con Kate Winslet en un carro y las ventanas se llenan de vapor y Kate Winslet aprieta así, tira su mano hacia la ventana y escurre sus deditos en el vapor y todo el mundo dice así como de eso sí fue romántico, eso es lo que yo quiero, ¿no? Y cuando estás un día en un carro y resulta que cuando estás con una pareja no sucede así. No sucede así, te quedas así como de, pero si yo lo vi en el cine y así fue como sucedió y no sucedió así para mí, hicimos algo mal o debe de haber algo que está mal. Pues lo que está mal es que el cine es una fantasía y que no tenemos educación sexual. Son las dos cosas juntas. No tenemos educación sexual y lo que vemos en el cine es una fantasía y lo que vemos en la pornografía también es una fantasía. En la pornografía normalmente vemos que escenarios ridículos, ¿no? Como que llega el repartidor de pizzas, toca la puerta, aparece una chica en traje de baño y le dice, ¡ay, qué bueno que llegaste con la pizza! Porque yo quería tener sexo con un desconocido en este mismo instante, pásate, ¿no? Y es más, embárrame de pizza. O sea, ese tipo de escenarios son escenarios de fantasía. Igual que el escenario del Titanic, donde Kate Winslet golpea el cristal con la mano, es una fantasía. Y como sociedad tendríamos que tenerlo claro, esa es una fantasía. Una relación sexual heterosexual es diferente, va a necesitar, incluso homosexual va a necesitar estos puntos de juego, estos puntos de comunicación, porque nunca vemos en las películas a Leonardo DiCaprio diciéndole a Kate Winslet, oye, ¿acabaste? ¿Quieres que saque el vibrador? ¿Quieres que juguemos otra cosa? ¿Qué hacemos? No, eso no sale en la película. En la película, Leonardo DiCaprio le lee la mente a Kate Winslet y Kate Winslet queda satisfecha en 3 o 4 segundos. Entonces, esa es una fantasía. No podemos exigirlo en un contexto real. Y tenemos que, ahora sí, como dice Betty Dodson, run the fuck. Tú tienes que tomar las riendas de tu sexualidad y no estar esperando que el otro, como mujeres, no estar esperando que el otro llegue a convertirse en el gran amante que posiblemente nunca logre ser. Y como hombres, a aceptar
que por naturaleza eso igual y no se da. Y está bien. No tenemos que enojarnos porque la naturaleza sea así. No tenemos que enojarnos porque no fue como sucedió en el porno o no fue como sucedió en la película. Porque es mejor que el porno y la película. Esto es la vida real. Y en la vida real hay cosas muy divertidas y hay cosas muy interesantes y no tiene por qué ser la fantasía de nadie. Es tu vida y es tu placer. Y en el momento en el que eres una persona que está sexualmente satisfecha, yo no sé si alguna vez han visto a una persona sexualmente satisfecha o si ustedes han tenido un momento sexualmente satisfecho, pero todo como que el resto de las cosas de la vida como que se te resbalan. Es como, sí, que el presidente hizo bla, sí, que el vecino y su perro que no se calla, sí, lo que sea. Bueno, entonces el asunto es encontrar este tipo de cosas dentro de nosotros nos van a convertir en mejores ciudadanos. Incluso desde... Personas, ciudadanos, un mejor país, un mejor mundo, un mejor todo. Y como personas estaríamos más felices. Dejaríamos de intentar matarnos entre nosotros. No sé si alguna vez vieron una serie que se llama Malcolm el del medio, pero... Sí. Cuando los papás no pueden tener relaciones sexuales, se la pasan dedicando su energía a otras cosas. Y el día que pueden volver a tener relaciones sexuales, ya lo demás no les importa, el mundo no les importa, puede rodar la casa que ellos están felices en su cuarto. Un poco así. En el momento en el que el mundo esté sexualmente satisfecho, yo creo que se acaban las guerras. ¿Qué caso tendría ir a pelear una guerra si tú estás súper feliz en tu casa? Pues sí, genuinamente sí. Pero tanto miedo que nos da hablar del tema, tanto estrés, tanto tabú, tanto todo, así que, pues sí. Lo que decíamos al principio, ¿no? La palabra masturbar es como del tipo de palabra que no mejor dice como... sí, sexo en pareja, ¿no? Es más fácil hablar de una relación sexual que hablar de masturbarse. Betty tiene una historia muy interesante, se las cuento como súper breve, porque la verdad a mí me parece una mujer muy, muy, muy interesante. Ella creció en una familia de Estados Unidos muy humilde. Dice que su mamá no sabía leer y escribir, pero su mamá, siendo una mujer muy humilde, ella consideraba que no estaba mal que ella se masturbara cuando era niña. Entonces que ella nunca la reprimió, que su mamá siempre, cuando alguna vez vio que cuando era niña se tocaba, la mamá nunca le dijo nada. Porque muchas veces pasa que cuando los niños se tocan, inmediatamente los papás los corrigen. No te toques ahí, saca la mano de ahí, no estés... Entonces hay como un punto ahí es donde empieza como este punto de desconexión entre tus genitales y tú. Pero dice que a ella nunca le sucedió, entonces que ella aprendió a masturbarse cuando estaba muy chiquita y que después se casó y que en su matrimonio no tenía sexo y que su marido nunca tenía sexo con ella y que ella se sentía muy infeliz en el matrimonio hasta que logró un día se divorcian, no recuerdo exacto por qué se divorcian, pero después de 3 o 4 años casados se divorcian y ella consigue un amante que de pronto le abre el panorama, ¿no? Le enseña, él es el primero que le enseña a utilizar un vibrador, que era un vibrador para masaje de cráneo, que utilizaban en las peluquerías para los hombres después de cortarse el pelo, les daban un masaje con un aparato grandote y les sobaban como todo el cráneo, y que él compra uno para ella y que lo empiezan a usar juntos. Y ella, todo esto está sucediendo en la década de los 70s, y está el movimiento hippie, y está el movimiento de liberación sexual femenina, y el tiempo en el que las mujeres queman sus brasieres en público y todas estas cosas, y ella decide hacer sus talleres de body sex. Porque un día, interesantemente, acude a una fiesta que termina en una orgía, y cuando está viendo, dice que se detiene un momento y voltea a ver a todas las personas de la fiesta y dice,
qué barbaridad, todas las mujeres están fingiendo. Madres. Y ella dice, en 1970 en una fiesta, de repente volteé y dije, todas están fingiendo, no hay ninguna que esté teniendo un orgasmo real. Y están en una etapa de liberación femenina del movimiento hippie y todas están fingiendo. Y entonces ella dice, esto no puede continuar así, yo voy a hacer talleres para que las mujeres aprendan a masturbarse y a tener un orgasmo. Y a partir de ahí empieza su trayectoria. Y Betty Dodson ha sido odiada como no tienen una idea. La gente la ha intentado linchar 1 trillón de veces. Ella, además de eso, ella hizo una licenciatura en arte. Es pintora, me parece. Entonces dice que hizo exposiciones en Nueva York con cuadros completos de personas masturbándose y que la gente le llamaba a su casa para gritarle insultos. Que le llamaban y le decían, eres una cerda, eres una puerca, te odiamos. Y que ella dijo, así fue como me di cuenta que mi exposición fue un éxito. Exacto. Pues lo que le pasó a la chica de Beirut, o sea, amenazas con ácido y muerte. Sí, claro. La verdad que, bravos, es una heroína. O sea, Sí, son mujeres que dan la pelea. De pronto dicen, no, pues no me importa, yo lo voy a dar. Yo voy a pelear por esto. Y su método ya se ha convertido en algo que se está convirtiendo en un movimiento mundial, el body sex. Que es, pues sí, encontrar puntos en los que las mujeres puedan sentirse cómodas con su sexualidad, autoexploración, aprender a masturbarse y presentarse desde un nuevo ángulo a una relación sexual, ya sea homosexual o heterosexual, pero diferente, desde un punto no pasivo, desde un punto como un participante pleno. Es que ya ni siquiera te vas a presentar a que la otra persona... Es casi como si tuvieras, como si aprendieras a cocinar y supieras tú hacer un pastel de chocolate. Y ya lo único que falta es que quieras convidarle a alguien una rebanada. Pero podrías comerte el pastel tú sola, porque ya lo sabes hacer y ya lo sabes cocinar. Es un poco así. En vez de presentarte a la otra persona a decirle, y me vas a ayudar a lavar los trastes, y me vas a ayudar a preparar el pastel, y me vas a ayudar, y vas a estar pendiente. No, es como, ¿sabes qué? Yo puedo hacer el pastel sola y me lo puedo comer sola. Pero, si quieres, te puedo convidar una rebanada. Una rebanadita, sí. No, yo prefiero verlo como un juego, porque es como, ¿quién dijo que los juguetes eran solo para los niños? Claro, claro, porque aparte muchas veces pensamos que los juguetes sexuales son exclusivamente para las mujeres y no, en una relación tanto homosexual como heterosexual hay muchos juguetes que pueden ir en el pene y son específicos para hacer las sensaciones de los hombres también mucho más intensas. Entonces los juguetes no por fuerza tienen que ser únicamente para ella, pueden ser para los dos y pueden ser una cuestión asistida, una cuestión de dime cómo quieres cómo muevo el juguete, cómo lo jugamos, primero tú, luego yo, tomamos turnos, como cuando eras niño y jugabas a las traes y tomabas turnos para jugar a las traes o bomberos y cubetas o todas estas cosas que se hacen por turnos, unos son unos y unos son otros, exactamente así, pero en un ámbito sexual. Y entonces te conviertes en otra persona. Te conviertes en una persona relajada, feliz. Y entonces ahora sí en yoga podemos empezar a hablar de Manipura, Anahata, Vishuddha, Anja, Sahasrara. Ahora sí podemos hablar de todos los chakras que faltan, porque estos dos ya están resueltos. Pero no podemos hablar de grandes cosas trascendentales si esto no está resuelto. Y además, como practicantes de Qigong, en el momento en el que empiezas a trabajar tu chi y hay más energía en el cuerpo, la energía en los centros sexuales aumenta. Entonces, además, hay que saber qué hacer con esa energía. No te puedes quedar con esa energía a ver viendo quién te soluciona la vida. Tienes que saber qué hacer con tu propia energía. Y en el momento en el que trabajas tú tu propia energía sexual, eres una persona independiente. Ya. Lo que te digan los demás da lo mismo. Tú estás completamente independiente.